Reciban un saludo cordial de parte del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes Colipro. Para la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva es un placer contar con su participación. Desde el Departamento de Desarrollo Profesional y Humano de Colipro se generan diversas actividades y proyectos orientados a la investigación, acción formativa y divulgación de materiales y recursos para el desarrollo tanto profesional como humano de las personas colegiadas. Como premisa, debemos mencionar que Costa Rica cumple 200 años como nación este 2021. Vernos como un país blanco ha sido una constante en el discurso histórico que se debe derribar del imaginario para, con esto, dar con las raíces que nos conforman, que no precisamente son blancas. Responder al por qué ha dominado tanto este imaginario y justamente la respuesta que se pretende dar es la respuesta que se pretende dar en este webinario. Hoy estaremos conversando con la persona facilitadora en relación a la interculturalidad desde una perspectiva crítica. Esto dentro del marco del Bicentenario. Por parte del Colipro les acompañamos la señora Sandra Calvo y mi persona, Carlos Vargas, quienes desempeñamos distintos roles en la parte técnica. La dinámica a desarrollar se divide en dos partes. En la primera tendremos un espacio de aproximadamente 50 minutos de exposición por parte de la persona especialista, durante el cual ustedes pueden también plantear preguntas por escrito utilizando para ello el botón de preguntas y respuestas que pueden ver en la parte inferior de sus pantallas. Mi compañera Sandra estará recibiendo esas consultas, las recolectará y las agrupará. En la segunda parte se las plantearemos a la persona especialista para que nos comparta su criterio. Se responderán tantas preguntas como nos lo permita el tiempo programado. Este webinario está permitiendo la participación de personas colegiadas desde diferentes regiones del país. Esta es una de las grandes ventajas de la implementación de esta herramienta virtual, logrando así mayor cobertura a nivel nacional. Para el desarrollo de la temática está con nosotros la señora Alejandra Macuc Oviedo, quien cuenta con formación en literatura y lingüística, pedagogía en enseñanza del español, egresada a la maestría en literatura latinoamericana con énfasis en semiótica, educación especial. Trabajó como miembro activo de la Cátedra de África y el Caribe de la UCR, productora de los documentales sobre Chalía Palacios, Historia Local en Punta Arenas, Comunidad Maleco, documental sobre lengua guaymí y bugle, criollo limonense, documental sobre trastorno espectro autista, déficit atencional, síndrome de Down, todo este material de este colegio profesional. Investigadora y articulista sobre interculturalidad y su vínculo con la educación. Bienvenidas y bienvenidos todos. Alejandra, bienvenida. Adelante, por favor. Muchísimas gracias al colega Carlos Vargas Loaiziga, sociólogo del Departamento de Desarrollo Profesional y Humano. Y muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estarnos acompañando en lo que es esta reflexión en torno al Bicentenario y, lógicamente, la propuesta intercultural que vamos a querer profundizar, analizar, compartir en este espacio que realmente se hace pequeñito. Realmente quiero agradecerles a cada uno y a cada una. Me alegro muchísimo de ver nombres conocidos, ¿verdad? Y si es la primera vez que usted recibe una conexión directa en torno a una actividad de interculturalidad, bienvenido, bienvenida. La propuesta de estos espacios siempre es aprender. Y vamos a ir viendo también cómo hablar de interculturalidad finalmente es hablar sobre nosotros mismos, sobre cómo nos relacionamos, sobre qué tanto nos conocemos los unos a los otros desde los distintos grupos étnicos que representamos y que construimos esta nación costarricense que en efecto este año está en sus 200 años, ¿verdad? Me voy a permitir compartir la presentación, no sin antes proponerles que la idea es que esto sea de reflexión y que disfrutemos
cada una de las ideas. Al final, esto no se trata de una confrontación, sino se trata de un análisis exhaustivo sobre los mecanismos de este comportamiento social, sobre nuestros aportes como educadores también en nuestras aulas y también como seres sociales, como personas emocionales, ¿verdad? Que finalmente nos define como personas. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros en este webinario. Vamos a empezar esta historia, estas reflexiones. Por supuesto, hablando de interculturalidad, que ha sido pues un acercamiento que ya el colegio tiene sus alrededor de 7 años de estar propiciando espacios de actualización profesional. Pero vean ustedes que el contexto es especial, ¿verdad? Porque no todos los años se cumplen 200 años. Y justamente ese es el marco en el que se encuentra Costa Rica. ¿Qué significa entonces un bicentenario además de los 200 años, colegas? 200 años es toda una trayectoria. Por supuesto, son un antes y un después en la construcción. Debemos tener claro que Costa Rica, pese a que nosotros podamos pensar que ya tiene rutas establecidas, es un país que se sigue construyendo y vamos a ver finalmente que la interculturalidad no es un asunto estático, es un asunto que se va moviendo conforme se van moviendo también las identidades en la conformación de la nación costarricense. Entonces, ¿qué viene a significar este bicentenario? Vean ustedes que antes de la pandemia hablábamos del bicentenario y decíamos las conmemoraciones que íbamos a tener, los grandes festejos que íbamos a tener. Yo creo que hace 2 años nadie hubiera dado por sentado que íbamos a estar en un contexto bicentenario con una pandemia, ¿verdad? Con el COVID-19, que pues a todas luces ha limitado todas las interacciones o todas estas actividades masivas que teníamos diseñadas como país en general. Y sin embargo, nos encontramos entonces con retos como profesionales en términos de aula, en términos de atención a padres de familia, en términos de retos curriculares. Si mi puesto es administrativo, también mis retos como administrativo o administrativo. Y al final entonces nos encontramos en una conmemoración que nos viene a convocar a ser de mucha austeridad, ¿verdad? Pero no por eso, por dicha, vamos a dejar de lado la reflexión. Y sobre esto, cuando uno cumple años, es muy natural poderse plantear preguntas, pero preguntas en torno al país, que hay muchísimas. Entre ellas, ¿cómo estamos en términos reales? ¿Cómo está Costa Rica en términos reales? ¿Cómo estamos cada uno de nosotros, cada una de nosotras en términos reales en la Costa Rica de este momento? ¿Cómo concebimos a Costa Rica como ciudadanos? ¿Cómo construimos esa concepción país? También cada una como docente, como madre de familia, como encargado de familia. ¿Cómo concebimos a los entes gubernamentales el día de hoy? ¿Verdad? Y eso es una pregunta también interesante. Ya nosotros leemos a partir de resultados del Estado de la Nación que hay desencanto, que hay toda una construcción desde la desesperanza, pero al final es válido preguntarnos porque al final la trayectoria política también ha sido una trayectoria que forma parte de estos 200 años. Pero también hay hechos históricos fundamentales y entonces es preguntarnos qué podemos mencionar en estos 200 años de la campaña de 1856. Esa campaña que también ha sido retomada y ha fomentado también escenarios de nuevas lecturas, de nuevos datos, ¿verdad? Que más bien ahora nos enriquecen en torno a ese hecho histórico de la campaña de 1856. Hemos podido ver cómo se ha profundizado la figura de Juanito Mora. Hemos podido ver cómo a través de estos estudiosos e investigadores de la campaña del 56, cómo inclusive hemos llegado a saber elementos de acción del mismísimo Juan Santamaría que ahora nos posicionan a este héroe también desde otras perspectivas que antes no teníamos. Entonces, claro que ha habido avance. Y seguimos con las preguntas. ¿Cuál es la situación de nuestros pueblos originarios a los 200 años de Costa Rica? Recordemos que el día de ayer se celebraba el Día del Aborigen Costarricense. Bueno, ¿cuál es el estadio lingüístico de las lenguas originarias que nos quedan? ¿Qué podemos hablar en torno a la revitalización de las lenguas, por ejemplo, y pensando en la lengua boruca? ¿Cuál es el estadio lingüístico del criollo limonense?
¿verdad? También llamado popularmente patuá, que ya sabemos que debemos hablar de inglés criollo limonense. Entonces, al final, todo este aguacero de preguntas lo que nos hace es finalmente generar un socollón sobre el asunto del bicentenario en términos de que tenemos muchísimos retos como ciudadanos, muchísimos retos también como profesionales en la educación. Y entonces es poder convocar el hecho de que la interculturalidad al final es un enfoque, ¿verdad? Y no es una cuestión de hablar sobre el picadillo de arracache o hacer una feria de comidas, ¿verdad? Para ver qué se come en Guanacaste, qué se come en Limón. La parte de la comida es también una parte de los entes identitarios, pero nosotros no podemos reducir la interculturalidad únicamente a esos festivales, ¿verdad? A ver cómo se visten los bucles, cómo... No, 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 no. Entonces se trata finalmente de nosotros como protagonistas, constructores de este espacio, de este país. Hablar de interculturalidad es hablar finalmente también de la relación entre nosotros. Y entonces seguimos con las preguntas. Seguimos diciendo que los chinos son amarillos. Le seguimos diciendo chinos al asiático que vemos. Y entonces, aquí nos encontramos, colegas, con un escenario que para el 2015 también marca un antes y un después. Y fue la modificación del artículo número 1 de la Constitución Política que delega constitucionalmente que Costa Rica es un país multiétnico y pluricultural. Eso es un gran avance porque al final, como dice el dicho, lo que no está escrito no se visibiliza, no se ve, no tiene cómo materializarse. Y entonces aquí nos encontramos con que esto era un grito a voces y finalmente ya es constitucional. Pero no basta con que sea constitucional, basta también con el hecho de saber de que tenemos que ser investigadores e investigadoras activas en torno al asunto intercultural. Y entonces, dentro de este planteamiento, debemos seguir hablando de folclore. Cuando ya vemos que la interculturalidad es algo tan amplio, nos podemos preguntar perfectamente, ¿el caballito nicoyano me representa a mí como costarricense? ¿Es la marimba un elemento que representa al país en su totalidad? Y entonces, con este tipo de preguntas, nos vamos dando cuenta que cada provincia en realidad lo que hace es un aporte y que Costa Rica no es una sola identidad. Son muchas identidades porque al final son muchos los grupos y son muchas las voces culturales y étnicas que forman este país. Y entonces aquí tenemos este esquema que ha sido compartido muchas veces. Y entonces aquí esa línea lo que nos viene a indicar es que estos tres escenarios han sido distintos escenarios justamente en distintos tiempos de la historia. Porque entonces lo primero que tenemos que tener claro es que pluriculturalidad no es lo mismo que multiculturalidad y que interculturalidad tampoco es lo mismo. Recordemos que la multiculturalidad, y la pongo en el centro, porque la multiculturalidad, de acuerdo con el estado de la cuestión de la UNESCO, lo que nos viene a plantear es que se reconozca que el territorio nacional está compuesto por diferentes grupos étnicos. Entonces, esto me lleva a un estadio descriptivo, ¿verdad? Como investigador, yo llego y digo, bueno, multiculturalidad lo que me plantea es que Costa Rica tiene diversidad étnica, ¿verdad? Y hacemos agrupación y hacemos mención de los grupos autóctonos, hacemos mención de las distintas oleadas de la población afro, hacemos mención, ¿verdad?, de otras migraciones. Entonces, ahí está. La multiculturalidad me reconoce y me dice Costa Rica tiene distintos grupos étnicos. Pero haciendo un avance a mano izquierda, en color amarillo, tenemos la pluriculturalidad. Y es un avance porque la pluriculturalidad dice, bueno, sí, además de que hay muchos grupos étnicos, la pluriculturalidad reconoce los derechos de cada uno de esos grupos étnicos. Entonces, hasta este momento, el escenario, ya cuando hablamos de un escenario de derecho, por supuesto que es avante, no solamente desde la perspectiva, ¿verdad?, y el escenario de los derechos humanos, sino en torno a que hay un respaldo de mi persona, ¿verdad?, como indígena, hay un respaldo de mi persona como afrodescendiente para hablar mi lengua en contextos formales, hay un respaldo, ¿verdad?, es decir, hay un reconocimiento de los derechos con todo lo que significa, pero el reto está en la interculturalidad. Recordemos que inter viene del prefijo a través de. Entonces, interculturalidad viene a ser atravesar, ¿verdad? Poder enlazar
todos estos caracteres y todos estos componentes de los grupos étnicos, de la diversidad y poder generar interacción. Entonces, eso significa derribar estereotipos, que, ¿verdad? Los hay, los tenemos. Eso significa poder conocer al otro. Eso significa profundizar, ¿verdad? En la diversidad y en todo lo que propone esta diversidad. Y por supuesto que aquí estamos hablando no solamente de los grupos étnicos de Costa Rica, sino estamos hablando de las distintas oleadas migratorias que también vienen a hacer aporte a toda esta construcción étnica de nosotros como costarricenses. Y entonces al final de cuentas nos vamos a dar con el hecho de que Costa Rica es diversa, es una Costa Rica bastante mezclada, como diríamos, y entonces lo bonito de este país es que si nos damos cuenta a nuestro alrededor vamos a tener de todo, ¿verdad? Y al final también tenemos que reconocer que no hay una cuestión homogénea en torno a los colores de piel, no hay una cuestión homogénea que ya vamos a ir viendo más adelante y con profundidad. Pero entonces la pregunta del millón en estos 200 años es ¿cómo somos los ticos físicamente? Y eso está ligado con lo que yo acabo de decir, ¿verdad? Si nos vemos en el aula, por ejemplo, si hacemos el ejercicio, vamos a ver que no todos somos iguales. Y eso responde justamente a esta diversidad. Pero la pregunta viene a ser, ¿cómo nos hemos definido los costarricenses físicamente en el transcurso o en la línea del tiempo de estos 200 años? Y yo creo que para nadie es un secreto toda esta construcción del blanqueamiento, ¿verdad? Y hay estudios que lo desarrollan como el mito de la blanquitud. Ahora Carlos al inicio en su introducción hacía una reflexión en torno a esto, ¿verdad? Y yo creo que lo más importante o una de las invitaciones que nos hace la interculturalidad es poder reconocer nuestros orígenes, poder reconocer en primera instancia de dónde vengo, cuáles fueron mis abuelos y mis bisabuelos, ¿verdad? Que inclusive antes de la pandemia, en un proyecto en el que participó el colegio, también con Defensoría de los Habitantes, Ministerio de Educación Pública, Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Organización Internacional para las Migraciones, hacíamos un ejercicio muy bonito por parte de la Defensoría, donde nosotros teníamos que hablar sobre nuestros abuelos e incluso, ¿verdad? La participación se volvía tan dinámica que hasta terminaban saliendo nuestros bisabuelos. Y entonces en ese ejercicio nos empezábamos a dar cuenta que definitivamente podríamos decir absolutamente cualquier referencia, menos que los costarricenses somos una población blanca con todo lo que eso ha significado en la construcción de la historia. Y entonces tenemos que ver a Costa Rica desde el mestizaje, colegas. Eso es lo primero que tenemos que tener claro, ¿verdad? Y me encanta porque la palabra revoltijo es, aparte de que es muy cotidiana, viene justamente a recordarnos que el mestizaje vino a ser justamente ese mare magnum, ¿verdad? Ese conjuntar de distintos grupos étnicos para dar finalmente entonces el resultado de lo que nosotros somos, ¿verdad? Al día de hoy. Entonces, el hecho de que si somos claros de piel, ¿verdad? Si somos rosaditos, si somos de ojos claros, si somos de cabello claro, si tenemos una abuelita de ojos azules y a mí me los heredaron y entonces yo también soy rubia y de ojos verdes o ojos azules, aún así, aún en este contexto, Costa Rica no es un país blanco. Recordemos que eso ha sido una construcción muy fuerte en todo el transcurso del periodo de conquista, en la construcción de las naciones, ¿verdad? Y entonces el blanco históricamente ha hecho referencia a ese caucásico, ¿verdad? A ese europeo. Entonces, al final de cuentas, nosotros no podemos dejar de lado que Costa Rica pasa por un proceso de mestizaje histórico en el periodo de la colonia doloroso, exterminante para algunas poblaciones originarias, ¿verdad? Y al final de ahí es donde nosotros venimos. Y también tenemos que tomar en cuenta que Costa Rica desde 1821 e inclusive antes ha sido un escenario fuerte de migraciones, ¿verdad? A la larga, nosotros podríamos pensar, y con mucha razón, que el concepto migrante es un concepto que se ha venido acuñando y que ha venido ganando campos de estudios en los últimos 10 años, en la última década, pero realmente al final
todos los escenarios de todos los territorios al final históricamente se ha movido justamente por esa migración. El que llega, el que sale, el que vuelve, es una fluctuación constante en el transcurso de la historia. Y entonces reconocer que sí, que nosotros como costarricenses también en nuestra historia vamos a tener abuelos nicas y que yo no me tengo que avergonzar de eso, yo no los tengo que esconder, ¿verdad? Porque hemos tenido casos donde dice, bueno, es que de ahí vieras de que a mí no me gusta decirlo, pero es que vieras de que mi abuelito era nica. Esa parte es una cuestión a la cual ya nos enciende como bombillitos rojos por la pregunta de ¿y por qué no hablamos de nuestros abuelos nicas? ¿Por qué no hablo de mi abuelito? ¿Verdad? Y no solamente planteo nica, ¿verdad? Porque ha sido una experiencia recurrente, ¿verdad? Pero ¿por qué no hablar de que yo me di cuenta de que mi abuelita era boruca? ¿Verdad? Y muchas veces silenciamos esa historia o ese referente que está directamente ligado con nuestros abuelos. Y entonces esto viene a tener un origen en este periodo de 1821 a 1914. Esto como un punto de referencia dentro de las fuentes investigativas dentro de las cuales se desarrolló estas ideas. Porque claramente vamos a ver que esta cantidad de años, a ver, saquemos cuenta, de 1821 a 1914, fue suficiente para que todavía al día de hoy muchos de nosotros manejemos todavía el concepto de es que mi abuelita era blanco, es que mi papá era muy, muy blanco, y vieras de que mi abuelo también era de ojos verdes, ¿verdad? Y esto finalmente tiene que ver con una construcción de nación durante ese periodo. Vamos a tener que para el siglo XIX la élite costarricense hace una construcción muy fuerte de que los costarricenses eran de una raza particular. Y menciono la palabra raza refiriéndome a los documentos históricos, ¿verdad? A cómo se mueve la literatura de la época, a cómo se mueven los periódicos de la época, a cómo se movía la referencia de la época. Entonces, esta idea de que los ticos desde el siglo XIX éramos distintos, éramos más claritos, éramos más bonitos, que hablábamos más bonito, se va perpetuando en el transcurso y en la construcción de la nación costarricense. Y entonces, esta referencia la vamos a poder ver constantemente en los relatos de los viajeros, porque los viajeros que empiezan después de 1821 a hacer fluctuación comercial con Costa Rica, llegan a nuestro país y tienen contacto con las élites políticas, con las élites de comercio, pero estos viajeros que eran británicos, que eran también de Guatemala, de la élite guatemalteca, todos estos viajeros con quienes tenían contacto, llamándose Costa Rica, era con la gran área metropolitana. Entiéndase históricamente Cartago, entiéndase históricamente San José, entiéndase históricamente Alajuela, entiéndase históricamente Heredia. Estas provincias de lo que nosotros al día de hoy llamamos el gran área metropolitana. Recordemos también que habían rutas de café hacia Punta Arenas, recordemos también toda la historia del ferrocarril hacia Limón, pero al final el comercio en términos de oficina, en términos de visita, en términos de contrato, se daba en las grandes oficinas comerciales de la Costa Rica de aquella época, asentadas en el Valle Central. Y sin embargo, tenemos datos de que para 1801, ¿verdad? Si bien es cierto, ya se estaba diciendo que la población costarricense era blanca, tenemos que en Cañas, Bagaces y Nicoya, el 85% de la población era chorotega, era afrodescendiente y ni para qué mencionar la presencia de la Puebla de los Pardos en Cartago, ¿verdad? Que ya sabemos que incluso fue declarada como primer asentamiento afro en la historia del país. Recordemos también por qué los afro en Guanacaste. Bueno, recordemos la historia de Guanacaste. Guanacaste tuvo una presencia muy fuerte, una arribada muy fuerte de africanos. Recordemos esta parte de la historia donde los españoles en el periodo de 1775, 1776, 1777, nos indican las fuentes, empezaron a extraer los chorotegas, ¿verdad? Los varones para llevarlos a trabajar a las minas del Perú. Entonces, al final se dan cuenta que ya estaban haciendo un exterminio finalmente de la población masculina chorotega y lo que hacen es traer barcos, nos indican, de Angola y del Congo, ¿verdad? De hombres africanos como para
hacer compensación de esa población, y entonces lo que sucede en Guanacaste es un mestizaje de mujeres chorotegas y africanos traídos del Congo y Angola. Entonces, claro que el porcentaje, ¿verdad?, de ese mestizaje va a dar un panorama importante en términos de cantidad, ¿verdad?, de población afrodescendiente finalmente en Guanacaste, muchísimo antes que la población afrocaribeña que entra hasta 1872, que es una población que entra para la construcción del ferrocarril, que también ya sabemos que no fue una población que vino en una condición de esclavitud, pese a que siguen habiendo medios y videos y fuentes y referencias, ¿verdad?, que todavía vienen a sostener la idea de que de la población afrocaribeña era población esclava, ¿verdad? Y lo que hay que decir es que fue una población que entra vía concesión, ¿verdad? Y eran ciudadanos británicos, eran ciudadanos de la corona británica, y eran ciudadanos muy bien formados, ¿verdad? Eran ingenieros industriales, ingenieros técnicos en rieles, diseñadores de trenes, diseñadores de tuercas de trenes. Es decir, era una población muy bien formada, ¿verdad? La que entra en 1872, y esta población es la que se denomina como la gran tercera oleada de población afro, pero en este caso caribeña, dado que viene directamente desde Jamaica. Sin embargo, debemos decir que para 1801 inclusive, es decir, hablan de que Costa Rica es un país blanco, pero evidentemente el componente afro y autóctono era innegable en la población. Entonces vean ustedes que hay una fuente de 1821 a 1850 que plantea que de mestizos pasamos a una construcción blanca. Y aquí tengo esta cita que plantea, sin duda, Iván Molina resume el mestizaje, resume que el mestizaje modeló la composición étnica de Costa Rica a fines del periodo colonial, mientras que en la meseta central la tez blanca no era extraña. En la periferia se sentaba la mayor parte de la sangre oscura y cobriza de la provincia, refiriéndose a la población afro y a la población autóctona. Sin embargo, ¿cuál es la imagen que se fue generando en el extranjero sobre la población de Costa Rica a principios del periodo independiente? Entonces vean ustedes que esta cita es interesantísima porque, claro, si al final los negocios se venían a afincar únicamente en el Valle Central, ¿qué era lo que se veía en el Valle Central? Un mestizaje predominantemente blanco, ¿verdad? Justamente por los contactos directos con el mestizaje español, ¿verdad? Pero aún así, claramente se resaltan rasgos físicos indígenas, rasgos físicos, ¿verdad?, afrodescendientes, si al final desciendo de un mulato, ¿verdad?, y así sucesivamente, pero al final estas personas que venían a hacer comercio en el país no tenían o no iban a Guanacaste, no iban a Punta Arenas, no llegaban. Entonces, esto viene a conformarse como una ruta que nos termina de acreditar como una población blanca, que al final también viene a cumplir como el objetivo del poder político de la época. Y entonces las fuentes se refieren como que a los indios era una minoría totalmente insignificante. Y recordemos que en algún momento de la historia hasta se llega a decir que en Costa Rica no hay población autóctona. Y es en los años 60 y 70 cuando nos plantea don Alejandro Sueri, un líder de la comunidad Bribri, que empieza a haber una organización de la población y empiezan a decir, un momento, aquí estamos, estábamos antes de ustedes inclusive, ¿verdad? Es una referencia muy importante. Y entonces, a partir de ahí, empieza toda esta lucha de la visibilización de la población autóctona. Vean ustedes que para 1848, el secretario general de gobierno escribe un documento al Congreso Federal describiendo cómo era la población de Costa Rica. Claro, este señor solo estuvo en Cartago, así que su referencia escritural es referenciada únicamente con lo que vio en Cartago. Su población es homogénea, todos son blancos. Vean ustedes la afirmación. Y Felipe Molina Bedoya es un personaje de la historia muy importante porque es un guatemalteco que llega a Costa Rica, ¿verdad? Y es un propagandista. Él va, ¿verdad? Él iba de provincia en provincia, ahora de país en país. Vean ustedes que en 1841. Y entonces la figura de Felipe Molina era como especie de un publicista,
¿verdad? Él iba, veía la región, escribía y después llegaba a Francia, llegaba a Inglaterra a decirle a los europeos cómo eran en Guatemala, cómo eran en México, cómo eran en Perú, cómo eran en Nicaragua, cómo eran en Costa Rica. Y entonces publica en Londres, en el Brief Sketch of the Republic of Costa Rica, dice, es que en Costa Rica no hay negros, no hay mulatos y tampoco indios. Lo único que hay es gente blanca. Entonces vean ustedes cómo al final este tipo de interacción viene a unirse con lo que finalmente era el proyecto, ¿verdad? De decir, Costa Rica es un país de personas blancas. Pero vean ustedes qué interesante aún todavía es esta cita. Esta cita es de Wilhelm Marr, ¿verdad? 1853, que se encuentra en la evaluación, ¿verdad? De un liceo y empieza a describir las personas que estaban en el salón. Eran personas académicas, eran personas de la élite, ¿verdad? Habían tenido la oportunidad de salir del país y estudiar, formarse en derecho, formarse en medicina. Y Wilhelm Marr en su diario de viaje plantea, cito, además de don Juan Bautista Bonilla, estaba allí el abogado del conde, don Lorenzo Montúfar. Este caballero, de color casi blanco, de fines maneras y dotado de conocimientos que no se encuentra a menudo entre los no hispanos, tenía, a pesar de todo, un perfil enteramente azteca, como el que todavía puede verse en las caras toscas de los ídolos y monumentos antiguos. Sus barbas eran sumamente ralas y don Lorenzo, refiriéndose a don Lorenzo Montúfar, que participa de la debilidad de sus compatriotas, de enorgullecerse de su tez clara y considerar las barbas como atributo de color blanco, cuidaba con esmero de las suyas. No obstante, era evidente que la mezcla con indio aparecía en su árbol genealógico. Entonces vean ustedes al final la crueldad en la construcción, ¿verdad? Porque al final celebra su blanquitud, ¿verdad? Este europeo, Wilhelm Marr, pero dice, no, esta gente, aunque quiera pasarse por blanco, aunque quiera hacerse muy el blanco, lo indio se le sale. Y lo dice, la mezcla con indio aparecía en su árbol genealógico. Esto nos dice dos cosas. Uno, los genes no se esconden, ¿verdad? Y al final de cuentas, si usted es afro, si usted es una mujer afro, si usted es un hombre afro, por algún lado le va a salir. Y eso no se puede esconder. Y yo siempre lo he dicho en mis talleres, si usted tiene un pelo colocho indomable, ríndase, deje de hacerse queratinas, alimente su cabello afro, llévelo orgullosamente, como la historia nos ha dicho que tenemos que llevar nuestro cabello. Al final, al rato, uno no sabe, pero tengo una bisabuela afro y me sale en el cabello, me sale en la cadera, me sale por algún lado, o por algún lado sale, ¿verdad? Tal vez no me doy cuenta, tengo un ancestro autóctono, pero es eso, poder reconciliarnos con esa parte de nuestras raíces que por alguna razón pudimos haber perdido el rastro, pero que nos dicen desde nosotros y desde nosotras directamente, aquí estoy, aquí digo presente, ¿verdad? Y se trata finalmente de esa reconciliación. Y la segunda cuestión es cómo, dentro de este contexto, los europeos a nosotros nos medían por cuán tan blanco había sido el filtro dentro de ese mestizaje, cuánto pudimos haber logrado. Entonces, claro, Montúfar, hay que decir, era un abogado guatemalteco que estaba en Costa Rica de visita para ese periodo, pero probablemente el mismo temor lo compartían otros miembros de la élite costarricense. Claro que compartían el mismo miedo, ¿verdad? Esa cuestión de tener que maquillar, ¿verdad? Y blanquearme y ser considerado como blanco, como el fruto de cualquier tipo posible de mestizaje. Es decir, tengo que esconderlo. Si se me sale por algún lado, lo tengo que esconder. Recordemos que entre los rivales políticos, para ridiculizarse, justamente se apelaban a, usted es un sambo, usted es un canaco,
¿verdad? Sambo refiriéndose a, ¿verdad? Al componente negro que lleva en la construcción del concepto, ¿verdad? Canaco refiriéndose a, ¿verdad? Siempre viendo esa parte autóctona como una cuestión para ofender. Entonces, aquí lo que nosotros venimos finalmente a poner en un término de análisis es qué peligroso se convierte cuando esta constitución conceptual de que yo soy blanco termina convirtiéndose en una denominación de castas, ¿verdad? A la larga, muy maquilladas, muy bien elaboradas dentro del discurso, muy disimuladas en los campos y en los escenarios de convivencia, pero al final se convierte en una denominación de castas que está repitiendo los patrones coloniales, ¿verdad? Que está repitiendo estos patrones de, a ver, tenemos una historia mundial en donde se dio una segunda guerra mundial por una raza aria, por la construcción de una raza pura. Entonces, eso ha matado gente en el transcurso de la historia. Eso ha generado lesiones, eso ha generado complejos, ¿verdad? Entonces, qué difícil, ¿verdad? Poder abrir esta puerta y encontrar este dolor histórico, pero todavía viene a cumplirse o a consolidarse el reto de que a estos 200 años la tarea finalmente dentro de lo que significa interculturalidad y lo que significa acercarme y hacer un acercamiento hacia ese otro grupo étnico o hacia esa otra edad, hay un principio básico, reconocer y poder conocer de dónde vengo. Y cuando yo reconozco eso, poderlo conciliar, poder aceptarlo, poder finalmente decir sí, yo vengo de aquí. Y eso me hace mucho más rico como persona, porque sé que tengo de chorotega, porque sé que tengo de afro, porque sé que tengo de abuelita mexicana, porque sé que tengo de, ¿verdad? Finalmente es eso. Y poder entonces llevarnos esto al aula y generar preguntas, ¿verdad? Al final, cuando nosotros empezamos a hacer el ejercicio de averigüemos, preguntemos, siempre nos llevamos con respuestas sorpresas e incluso hasta para uno como educador y como persona, ¿verdad? ¿Cómo que yo tenía un abuelito cubano? Pero ¿cómo que yo tenía un bisabuelo? Y entonces eso finalmente es poder abrir ese espectro. Y entonces, en esta cuestión, ¿verdad? De este jaleo, ¿verdad? De cómo me voy a definir, lo peligroso de esto es que esto se convierta en un vector de discriminación racial, ¿verdad? Y aquí entonces tocamos la puerta de los conceptos de racismo y xenofobia, que siempre hemos dicho son primas hermanas, ¿verdad? Recordemos que el racismo se ha definido desde muchas perspectivas, se ha definido desde muchos paradigmas, pero entonces al final todos llegan a la misma síntesis o a la misma conclusión. El racismo es un sentido de superioridad. Entonces, en toda la traza transatlántica, ¿verdad? De africanos esclavizados, porque hay que hacer una diferencia. Los africanos no eran esclavos, fueron personas que fueron esclavizadas. Entonces, claro, ahí el componente o la construcción del amo, la construcción del blanco, se dio desde la biología. Recordemos la eugenesia en el siglo XIX, que se dio el permiso de describir cómo era el blanco, glorioso, inteligente, cómo era el negroide, perezoso, no le gusta trabajar, solo le gusta dormir, pero es muy bueno bailando y es muy fiestero. Eso es desde la eugenesia, ¿verdad? Donde se planteaban inclusive si los mongoloides y los negroides teníamos alma o si éramos simplemente un animal o un perico que repetía todas las palabras que escuchaba. Eso es el racismo, un sentido de superioridad. La xenofobia es prima hermana, pero la xenofobia es un sentido de rechazo inmediato, un rechazo. Entonces yo estoy en Estados Unidos y me dice mexicano y yo inmediatamente rechazo. Cubano, puertorriqueño, yo rechazo, ¿verdad? Venezolano, ¿verdad? Esa viene a ser el planteamiento de la xenofobia y al final son primas hermanas porque
las dos tienen un rechazo hacia el ser humano, ¿verdad? Las dos tienen una construcción de un sentido de superioridad donde el sistema se cree con el permiso de poder rechazar o de poder sentirse superior. Vean ustedes que este video es un video súper reciente, se los voy a compartir y vean ustedes lo que dicen de Costa Rica. Uno dice, aquí es donde uno se da cuenta que verdaderamente el compromiso de estudiar y de formarse y actualizarse es fundamental, no solamente para nosotros como personas y educadores, sino también para nuestros chicos, para nuestros hijos que los tenemos en casa. Vean ustedes, es un video que dice cuáles son los países más blancos de Latinoamérica. Y aquí vean ustedes cómo aparece referenciado Costa Rica. Voy a ponerlo y me voy a adelantar a los minutos donde aparece la referencia sobre Costa Rica. Frecuentemente los... El caso de Costa Rica es muy similar al de Uruguay. Al momento de conseguir su independencia, era el país menos poblado de Centroamérica. Y esto sumado a que en el territorio costarricense no llegaron muchos esclavos africanos, ni se practicó tanto el mestizaje, hizo que en los años siguientes, gracias a su estabilidad interna, a este país llegaran de manera lenta pero constante muchos inmigrantes europeos, especialmente españoles, pero también algunos italianos y alemanes. Durante todo el siglo XIX y XX, Costa Rica fue un gran receptor de inmigrantes europeos. Además, Costa Rica en años más recientes ha recibido bastante inmigración de otros países de América con gran porcentaje de población blanca, como Argentina, Chile o los Estados Unidos. Actualmente Costa Rica posee unos 3.5 millones de blancos, lo que representa un 82% de su población total. Es, sin duda, uno de los países más blancos de toda América Latina. Ok. Vean ustedes los datos, que casi no hubo mestizaje. Entonces, ¿de dónde venimos? Que los españoles llegan después. ¿Y entonces qué hubo en el periodo de conquista? Que la población costarricense es un 82% de blancos. Dios mío. Los datos del último censo nos plantean un panorama completamente distinto. Pero hagan ustedes lo que hablábamos al inicio, cómo se ha perpetuado y se sigue perpetuando y sosteniendo este tipo de discursos. Y ahí ustedes ven Cuba, ¿verdad? Se atreve a decir que Cuba es una de las islas con más blancos. Y uno dice, y la población, es decir, ¿dónde queda la población afrocubana? ¿Verdad? Que fue una isla receptora directa de africanos en el éxodo histórico, ¿verdad? De la traza transatlántica. Pero bueno, veamos este otro video. Es un material sobre una película que hicieron el año pasado que se llama El mito blanco. Y es un productor extranjero que llega a Costa Rica y empieza a convivir, ¿verdad? Cotidianamente con los costarricenses y se da cuenta que la gran mayoría le dice, no, es que yo soy blanco, ¿verdad? Y decían blanco ya como una incorporación a su discurso y a su definición de persona. Entonces él hace un documental, ¿verdad? Que se llama El mito blanco, Costa Rica, que a los 200 años, ¿verdad? Deja mucho por analizar, ¿verdad? Mucho por finalmente reflexionar y hace un enfoque desde también, o menciona la gran migración, ¿verdad? Nicaragüense, y la situación o parte de la situación de las poblaciones autóctonas, y aquí refiriéndose a la población Guaymi, o como muchos lo llaman, la población Nove. No sabía qué era Costa Rica, porque yo vengo de un lugar, de un pueblo, y no sabía que más allá de ese pueblo había
otro país. Jeme tidak nyererato. Ne kone ngobe bo megen. Jabo kone awa kwedri moderi gino nede. Jadi awa kokodi hene ko. Jabo dum na nyaten wi mala noy. Siempre uno siente la memoria del pasado, siempre. El cacao se fue, nunca más va a volver. Yo creo que poco a poco se va a morir. Entonces la cultura se va desapareciendo, un poquito, poquito, poquito. Póngale para que les dejen entrar. Yo soy rica por parte de mi papá y mi mamá y mi abuelito. ¿Quiénes se sienten orgullosos también de ser costarricenses? ¡Yo! Mototigo awam. Nyani ura beli tengok ver. Jabo tidak nyere kena luar. Rabar tinne kure hang beli tengok ver. Dia marbar hang tinne kure. Marbar hang wede. Marbar beli te. Jam marbar je madang ane. ¡Deseo más grande! Los chiquitos que están aquí no tienen mucho futuro. Vamos por aquí. Mis hijos no quieren regresar a Nicaragua, tienen miedo. Ahí la gente dice solo matándose. Todo está destruido, ¿qué vamos a ir a hacer? No, yo no me voy de carpa, yo amo mi carpa. Bueno, eso es un extracto de la propuesta y ahí entonces empieza a desmantelarse, ¿verdad? O que de verdad nos estamos asumiendo como blancos, ¿verdad? O que ya es una referencia tan arraigada en el discurso que al final la repetimos como en automático sin darnos cuenta, ¿verdad? Sin embargo, también hay estudios que plantean la cuestión de que Costa Rica o el costarricense siempre se ha hecho conceptualizar como distinto, ¿verdad? El resto de Centroamérica, ¿verdad? Y eso pues también es una convocatoria a poder analizar, porque todavía al día de hoy seguimos luchando con este tipo de construcciones que vemos en estos momentos. Esto fue una noticia, ¿verdad? Del día de antier, de un periódico nacional, donde Gorila era una referencia a el club futbolístico de Limón, la Tromba del Caribe, el club Sport de Limón, el equipo de Limón. Limón Fútbol Club, gracias, Limón Fútbol Club. Entonces, al final, cuando nosotros todavía seguimos viendo, ¿verdad? Estas cuestiones que de un pronto a otro el mar parece estar como tranquilo, y un pronto a otro sube, y un pronto a otro vuelve a bajar, y un pronto a otro sube, ¿verdad? Son cuestiones que claramente nosotros tenemos que analizar, porque al final de cuentas, recordemos, los estadios históricamente han sido escenarios, ¿verdad? Violentos, de manifestaciones racistas, ¿verdad? Recordemos que aquí en Costa Rica, ¿verdad? Hubo un caso también en Europa donde un jugador, lo que les tiraron un banano, ¿verdad? Aquí en Costa Rica fue el caso de un jugador de apellido Bennett, Tribe Bennett, y entonces al final es esta lucha, ¿verdad? Y siempre también en las capacitaciones hemos hablado. Lo mismo sucede con la historia eterna de Cocorí, ¿verdad? De un pronto a otro todo está calmo y después sube la ola, ¿verdad? De posiciones y surge otra vez la discusión de Cocorí, ¿verdad? Donde hay posiciones que dicen que es un libro maravilloso, que es una narrativa lindísima, que aquello es paradisiaco, que no ven nada de racista, y está la contraparte, ¿verdad? Que se pone en lucha y decir, pero ¿por qué del montón de literatura que nosotros tenemos, por qué Cocorí? ¿Cómo Cocorí con 8 años y no estaba en la escuela? ¿Qué tenía que estar haciendo un chiquito y descalzo?
Segundo, en ninguna parte del libro menciona que el espacio o que el escenario es Limón. Lo que pasa es que ya lo tenemos tan metido en el denominador común o en la lectura social que inmediatamente, sí, Cocorí, un chiquito de Limón. Tercero, Cocorí era el nombre, ¿verdad? Y eso lo plantea una investigación del doctor Quince Duncan, de un rey indígena costarricense, ¿verdad? Es decir, con vinculación con población afro, el nombre no tiene, ¿verdad? O cuando se refirieron, por ejemplo, a dos personas, a dos mujeres, ¿verdad? Que en ese momento estaban dentro de los poderes de la República, como las cocolizas. Es que las cocolizas no se saben vestir. Y otra vez se levanta entonces la ola. Entonces, al final, en esta reflexión, la doctora Lorraine Powell Vinard, que fue la primera académica en desarrollar las cuestiones racistas en varios libros de literatura costarricense, planteó algo que me pareció muy sabio, ¿verdad? Y dijo, vea, ya dejemos de estarnos agarrándonos del pelo por Cocorí. Ya. Si al final, a estas alturas, usted no leyó, no vio y no entendió el componente racista que hay en el texto, ya, si usted no lo vio, ya no lo va a ver, ya no. Dejemos de hablar de Cocorí, hablemos de interculturalidad, hablemos de todos aquellos puntos que nos unen, hablemos de literatura afro, escrita por afro-costarricenses que vienen a decir lo mejor de la población afro. Hablemos de la literatura también de la población judía, que la hay. Hablemos de la literatura de la población autóctona, que la hay. Pero ya no nos desgastemos, ya dejemos de agarrarnos del pelo por Cocorí. Y así lo digo, ¿verdad? Ya, dejemos. Porque ahora lo que hay que entablar son diálogos interculturales. Porque si nunca nos pusimos de acuerdo en 20 años de narrativa, ya no. Superemos eso y hablemos de interculturalidad y esas cuestiones que nos unen. Vean ustedes que para esa época de 1834, la élite cafetalera abrió las puertas para que Costa Rica fuera poblada por europeos, ¿verdad? Y manejaron el discurso para blanquear o para mejorar la raza, que no es distinto a lo que sucedió en Argentina, que no es distinto, ¿verdad?, a la historia de este blanqueamiento, ¿verdad?, territorial en la construcción de las naciones. Recordemos que es en el periodo colonial que se establecen las castas muy dibujadas, muy estructuradas, ¿verdad?, muy bien definidas. El mestizo está en esta posición, el mulato está en esta, el afro está en esta, los españoles están en estas. Se identificaban inclusive por la vestimenta, ¿verdad? Ya estaba codificado quiénes usaban sus camisas de manta, quiénes usaban el saco, es decir, pero esto es colonial. Eso ya es completamente, o sea, si al 2021 tampoco lo hemos superado, yo creo que hay cuestiones que hay que revisarse. Pero también la historia nos ha dicho que Costa Rica ha sido un país europeizante, inclusive en la construcción de sus himnos. Pensemos en el Teatro Nacional. El Teatro Nacional en pequeñito es una reproducción en pequeñita del Teatro de la Gran Ópera de París, ¿verdad? Nosotros ingresamos al Teatro Nacional y cada esquina está diseñado en Francia, ¿verdad? Sus ojos puestos en Francia. La apelación o la construcción por los monumentos, ¿verdad? También es un aporte muy desde los franceses y al final es una lectura muy europeizante también. Pensemos en la bandera nacional, ¿verdad? Contiene los mismos colores de Francia, nada más que sus ondas están puestas en distinta posición, ¿verdad? Pensemos cómo se movía la Costa Rica de aquella época, ¿verdad? Cuando iban al Teatro Nacional. Las señoras se mandaban a comprar sus vestidos a Francia o a Europa, ¿verdad? A Alemania, a Inglaterra, para poder ir a ver alguna ópera, ¿verdad? Al Teatro Nacional. Es esa construcción, o sea, es ese constante recurrir, ¿verdad?, al modelo europeo como definición. Y al final, en 200 años, lo que nos queda decir es que Costa Rica es un país compuesto por oleadas,
distintas y muchas y constantes oleadas migratorias, ¿verdad? Y que nos componen sustrato chino, ¿verdad? Hablando de los chinos, ¿verdad? No el chino como refiriéndose al coreano, no, de chino. Hay un fuerte sustrato afrodescendiente, hay una fuerte base, una fuerte raíz autóctona, ¿verdad? Y pues también hay que mencionar los distintos grupos migrantes que han compuesto la nación costarricense en estos 200 años. Entonces, cuando nosotros vemos esos movimientos de redención, que así se llaman, ¿verdad? Que alzan la bandera y dicen, vamos con los pueblos autóctonos, vamos, ¿verdad? Población afrodescendiente, finalmente responde a una población que quiere rescatar y poner en el escenario su raíz tras tantos años de blanqueamiento, tras tantos años en donde muchas veces decían, no, si usted se ve muy negro, muy negra, no, escóndase, maquíllese, plánchese, pero que eso no se salga, ¿verdad? Entonces, eso nos habla finalmente de que hay un sector importante de la población que está regresando a la raíz, que está regresando a las raíces. Y eso es un logro inmenso, porque finalmente es reconocerme, es reconocerse, ¿verdad? Dentro del origen, ¿verdad? Dentro de la raíz. Entonces, sí, acá tenemos el componente de nuestras abuelas afro, ¿verdad? Esta abuelita es muy costarricense, ¿verdad? Es la abuelita de una activista, ¿verdad? Pero nosotras las vemos y decimos, sí, son familiares, estas abuelitas de las fotos, ¿verdad? Y por supuesto tenemos la población autóctona, que aquí es donde quisiéramos también como colegio profesional generar un espacio de reflexión, ¿verdad? De que ellos son pilar, ellos son fundamento, ¿verdad? En la historia de la identidad costarricense, ¿verdad? Aquí las fotos fueron tomadas finalmente en el marco de la celebración de el 14 y el 15 de septiembre, antes de la pandemia, ¿verdad? Esas fotos fueron muy difundidas, ¿verdad? Y causaron pues mucha reflexión y mucha convocatoria en torno a la situación de las poblaciones autóctonas, ¿verdad? Recordar finalmente lo que viene a significar el fuego patrio en este próximo 14 de septiembre. Bueno, ya estamos en abril, ahorita ya estamos en septiembre, ¿verdad? Y que podamos recibir este bicentenario con las mejores de las reflexiones en torno a cómo nos hemos construido, en torno a cómo nos concebimos y por supuesto frente a los retos históricos que nosotros tenemos como ciudadanos costarricenses. Tenemos muy claro que la interculturalidad es un campo de estudio, es un enfoque, ¿verdad? Curricular que viene a convocar a que podamos generar diálogo a través de esa diversidad étnica que hay en nuestras aulas, ¿verdad? Esas fotos, continúo, ¿verdad? Fueron tomadas, esa fue una banda también de un territorio indígena, pero al final abrazamos la bandera que se llama Costa Rica, ¿verdad? ¿Qué opinión nos merece estas reflexiones en torno a muchas, ¿verdad? Por supuesto que en un ratito muy pequeñito hay muchas cuestiones que se quedan sin poder abordar y sin poder profundizar, pero al final de cuentas yo estoy completamente segura, ¿verdad? Que este país, nuestro país, es un país que nosotros amamos, nosotros tenemos amor a la patria, y ya lo decía la anterior asesora regional de estudios sociales de la Dirección Regional de Limón, la máster Elizabeth Gay Taylor, que pues a muchos nos educó, ¿verdad? En torno al amor a la patria, al respeto a la patria, ¿verdad? Finalmente todos desde nuestros grupos étnicos abrazamos esta bandera y la bandera de Costa Rica nos representa a todos, o sea, a todos y a todas de una manera unísona. Entonces, al final, la enseñanza de esta historia, dentro de todo lo que hemos podido abordar, es a partir de ahora, sobre estas reflexiones, cómo me voy a posicionar
en términos de cómo me voy a definir, ¿verdad? Voy a seguir replicando tal vez la muletilla de que yo diga, yo soy blanco y viérate que mi abuelita era muy blanca, o empezar desde la construcción y decir, bueno, yo reconozco el mestizaje, ¿verdad? Reconozco mi abuelita, ¿verdad? Y poder inclusive hacer como hasta una investigación o poder posicionar o poder preguntar, si ustedes todavía tienen abuelitas, vayan y pregúntenle a las abuelas, vean, las abuelas son una fuente fundamental de aporte de información en torno a nuestra identidad, ¿verdad? ¿Qué fueron? ¿Qué hicieron? ¿Verdad? ¿Cómo llegamos hasta aquí gracias a ellas también, ¿verdad? Y por supuesto que en estos 200 años recordamos esta puesta en escena. César Meléndez, que en paz descanse, pues tuvo su rodaje sobre el Nica, que en realidad lo que además del componente de la reflexión Nica que él planteaba, realmente lo que nos pone en reflexión es en torno a la figura del migrante, ¿verdad? Hace como un mes tuvimos un webinario con la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, y ese espacio fue exclusivo para poder profundizar en torno sobre las migraciones, que también es muy amplio y que también delimitamos como cuáles eran aquellos entornos de análisis que íbamos a tener en ese webinario. Pero entonces al final también poder analizar sobre la figura del migrante, ¿verdad? La condición del migrante, porque hay muchos migrantes y hay niveles de migrantes, decía César Meléndez, ¿verdad? Y bueno, ya después, a postmortem, ahora quien fue su esposa, actriz de teatro también, Cristina Bruno Catania, pues ha seguido con la presentación del texto, ¿verdad? Que desde la literatura y desde la cuestión teatral ha sido un texto de muchísimo valor en torno al análisis, porque rescata situaciones de vulnerabilidad, situaciones de desprotección, situaciones, ¿verdad? Limitadas de la población migrante. Y bueno, ella siendo argentina, ¿verdad? Ella es argentina, pues continuó con esta labor. Entonces también poder rescatar cómo el arte, ¿verdad? Desde sus diferentes manifestaciones, llámese literatura, ¿verdad? Llámese arte escénico, llámese pintura, llámese canto, música, pues definitivamente viene también a hacer una convocatoria importante en torno a que Costa Rica es de muchas voces. Y aquí tenemos dos estrofas de una canción que yo sé que todos y todas nos conocemos, ¿verdad? Tan linda es mi Costa Rica que la Virgen de los Ángeles bajó y cuando la vio tan bonita, al cielo jamás regresó. Esa canción es del famosísimo cantautor Constantino López Guerra, conocido como Tino López. Tino López nació en Managua, ¿verdad? De un pueblito en Managua. Llegó a Costa Rica, se enamoró de nuestro país y escribió esta canción que al día de hoy a todos y a todas nos da alegría escucharla, ¿verdad? Porque finalmente es un canto de amor a nuestro país. Y la segunda enseñanza de esta historia, o sea, Tino la escribió, ¿verdad? Y César Meléndez decía, y era Nica, y nosotros cantamos nuestra Suiza centroamericana, ¿verdad? Y el cantautor, quien le dio el regalo a este país, es un nicaragüense. Entonces, otro dato también, ¿verdad? Para poder reflexionar, ¿verdad? Que todo lo que nosotros tenemos al final es una construcción colectiva, es una construcción de nación y que podamos entonces reflexionar en torno a cómo definirnos a partir de este momento y a partir de ahora. Muchísimas gracias por su atención y entonces quedo atenta, estimado Carlos, a las preguntas que podamos tener para compartir un espacio pequeñito de plenaria. Muchas gracias, Alejandra, por tu extensa explicación, extensa y detallada con muchísimas variantes sobre el concepto de interculturalidad y cómo lo podríamos aplicar dentro de este contexto nacional que varía muchísimo. De hecho, hasta consultamos un poco dentro del chat que nos contaron de dónde estaban, ¿verdad? En qué zona del país se encontraban, y tenemos variedad. Tenemos personas que están en el Valle Central, por ejemplo, desde Cartago, desde Moravia,
tenemos gente ya fuera del Valle Central como Eurotina, tenemos gente de Limón participando también, entonces Muy bien. hay variedad de zonas, inclusive también consultamos, entonces voy a iniciar como por ahí con algunos comentarios, consultamos cómo se nota la interculturalidad en sus zonas de domicilio, ¿verdad? Cómo la perciben ellos y ellas. Voy a leer el de la compañera Marcela de Eurotina. Ella indica que en su comunidad y en el centro educativo donde ella trabaja, se puede ver la interculturalidad por medio de la formación de hogares que tienen mezclas de nicaragüenses y costarricenses, que también encuentran esa forma de enriquecer la cultura por medio de lo que vos mencionabas, ¿verdad? También esta histórica relación que tenemos en la región, que no solamente es de una cuestión plenamente étnica, sino también nacional, en la que Costa Rica y Nicaragua tienen una relación muy cercana de tradiciones, de valores, de habilidades, entre otras cosas. No sé si querés referirte un poco a eso. Sí, por supuesto que aquí por una cuestión de tiempo habría que haber abordado todo lo que es el componente de las historias locales, ¿verdad? Recordemos que finalmente la interculturalidad parte de poder ir viendo esas semiosferas, ¿verdad? Y por supuesto que hay que hablar de la historia local, hay que hablar de la historia regional, porque al final yo, Alejandra, San Juan de Limón, ¿verdad? La historia local y los componentes de historia regional van a ser muy distintos a los de Puriscal, ¿verdad? Y al final son referentes. Y cómo al final la suma de todo eso viene a dar como resultado la diversidad y cómo finalmente la interculturalidad viene a generar puentes, o eso es lo que uno esperaría, ¿verdad? Que se puedan generar puentes alrededor de esas particularidades o de esas historias locales, ¿verdad? Que finalmente también forman parte de este gran crisol cuando analizamos interculturalidad. Y el concepto como tal es histórico, ¿verdad? Entonces, una de las participantes, Nancy, menciona que ella es de Puriscal y nos comenta que su hermana hizo un estudio genealógico y encontró que porcentaje de sus genes estaban en América del Sur, específicamente desde Perú. Entonces también vemos como la región americana también tiene una interconexión. Claro, y aquí tendríamos que hablar justamente de esas rutas migratorias, ¿verdad? Que si bien es cierto, tal vez no fueron de oleadas fuertes, ¿verdad? Porque no necesariamente son oleadas, ¿verdad? Como la histórica afrocaribeña en 1872, sino que también hay rutas pequeñitas, ¿verdad? Que se van haciendo con el bisabuelo que llegó y entonces justamente por la genealogía de doña Nancy Fallas se da cuenta de ese vínculo que tiene con el abuelito peruano, ¿verdad? Cayendo ya en preguntas, Alejandra, hay una pregunta relacionada a lo que se podría denominar como una crueldad histórica, es decir, que a la hora de integrar o buscar integrar en las realidades actuales los procesos históricos, antropológicos y políticos que se han realizado en toda esta exposición que planteabas, cómo no caer en esa forma de borrar la historia. Hay como un nivel de responsabilidad institucional por no retomar todas estas riquezas intergeneracionales, interculturales. Entonces, ¿cómo no ser crueles con la historia? ¿Qué pensás vos? Sí, y eso es una muy buena pregunta, porque al final ha sido una pregunta muy recurrente, porque entonces dice, bueno, entonces la interculturalidad lo que viene a plantear son como los villanos de la historia, ¿verdad? Cómo todavía cobrarles. Vamos a ver, la historia es aquel acontecimiento, ¿verdad? Que no podemos eludir, que no podemos tapar, que finalmente nos define lo que somos al día de hoy, ¿verdad?
Entonces, lo decía Marcus Garvey, un pueblo sin historia es un pueblo sin raíz. Entonces, sí, es decir, la historia tiene también sus puntos de enunciación, ¿verdad? Y nosotros como constructores o como reproductores de voces activas de esa historia, nosotros también tenemos la responsabilidad de poder medir esa carga, ¿verdad? Porque si al final de cuentas yo digo, no, es que los españoles al día de hoy, ¿verdad? A ver, por supuesto que podemos caer en ese tipo de abordajes subjetivos. La historia colonial está ahí, ¿verdad? Los porcentajes de exterminio están ahí. Y no solamente en Costa Rica, es decir, cuando vemos historias de poblaciones autóctonas gigantes, como en el caso de México y Perú, pues ahí está, ¿verdad? Lo que es importante rescatar en esta crueldad, ¿verdad?, que mencionan, más bien es poder traducirlo en deudas. Tenemos deudas históricas. ¿Tenemos deudas históricas con la población originaria? Sí, tenemos deudas históricas. Todavía al día de hoy seguimos en esa lucha, ¿verdad? Pensemos todavía que la gran lucha de las poblaciones autóctonas al día de hoy es por tierra, ¿verdad? Y vemos el caso de Sergio, vemos el caso de Jerry, vemos el caso, ¿verdad? Donde inclusive analistas y juristas, ¿verdad? Como en el caso de don Rubén Chacón, dicen, sí, o sea, todavía sigue siendo una lucha, ¿verdad? Que los territorios indígenas estén a nombre de los territorios indígenas. Entonces, sí, poder traducir esa crueldad histórica a deudas, porque al final los chicos y los adolescentes van a ser lectores también y van a decir, pero bueno, esto cómo, ahí es esa conducción de la mediación pedagógica, ¿verdad? De decir, bueno, sí, tenemos deudas, ¿verdad? Hay tareas, hemos tenido distintas etapas en la historia y finalmente los retos son partiendo de historias locales, ¿verdad? Porque probablemente si yo estuviera en la dirección regional de Surá, los retos que voy a tener como educadora van a ser distintos a la dirección regional de Turrialba, ¿verdad? Entonces poder encauzar y poder profundizar esas deudas, ¿verdad? También sin caer en la cuestión de la victimización, porque esto es importante, sino también poder rescatar todos aquellos elementos de la población afrocaribeña que posicionaron al afro, ¿verdad? El día de hoy, todos aquellos elementos de la población autóctona, es decir, es todo un análisis y toda una propuesta en torno a estas deudas históricas, porque al final, como dije, la historia ahí está, ¿verdad? También depende muchísimo del énfasis que nosotros le podamos poner. Justamente cuando planteas esta idea de las deudas históricas, también hay una relación que va también dentro de una pregunta, que es cómo no caer en esa contraposición o dualismo del blanco versus al otro, ¿verdad? Y lo que planteas me parece atinente para esta pregunta. Las identidades son históricas, ¿verdad? Súper históricas, muy diversas. Y si se toma en consideración solamente una perspectiva que es esta europea, de primer mundo, blanca, se recae entonces a una relación en la que se ve una deuda histórica bastante interesante o bastante importante. Acá es entonces cómo posicionar ese grupo de poder, que es un grupo de poder que borra la historia y en algunas ocasiones la borra con el cuerpo, ¿verdad? Destruye los cuerpos. ¿Cómo entonces tomar esa posición de poder para traducirla en esa reivindicación? ¿Cómo lo ves vos desde un punto de vista de la génesis de la historia, de la educación? ¿Cómo lo visualizarías? Rescatando justamente esa parte de la raíz, ¿verdad? En uno de los videos que veíamos, esta mamá Guaimí planteaba de que mis hijos son hablantes, pero cuesta mucho que me hablen la lengua, ¿verdad? Como indígenas, cuesta mucho que me hablen, ¿verdad? De igual manera, cuando nosotros investigamos el criollo limonense, nos estamos dando cuenta de que los adolescentes, ¿verdad? Que vienen también de familias criollo hablantes, hay como una especie de pudor, hay como una especie de vergüenza, ¿verdad? De uy, ¿verdad? ¿Verdad? Esa cuestión estándar, ¿verdad? Como no, entonces a mí me da pena. Entonces hemos tenido el escenario donde los chicos
hablan la lengua como especie de un código entre ellos en el recreo, ¿verdad? Como para que solo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder revertir esa parte? Ahí está la interculturalidad, poder realzar, ¿verdad? Todos aquellos elementos que componen mi identidad, ¿verdad? Esa parte minoritaria que históricamente se ha hablado muy poco, ¿verdad? Y poder posicionarla, poder transformarla en un discurso de empoderamiento, viendo siempre la interculturalidad como un elemento que me enriquece como persona, que me enriquece como ser cultural, que me enriquece como ser social. ¿Verdad? Se trata de eso, porque al final, claro, es un discurso que ha sido históricamente aplastante. Entonces, la pregunta es, ¿de cómo hago yo con eso? Bueno, justamente es rescatar ese regresar a las raíces, ¿verdad? Y apropiarnos de eso, ¿verdad? Que es importante poder apropiarnos de, de esas cuestiones específicas de nuestra historia étnica. Me gustaría retomar eso que estás planteando, Alejandra, para verlo en un par de niveles. El primer nivel, aquí retomando algunas consultas, tienen que ver con el sistema social en el que estamos, un sistema social que posiciona al orden social desde una sola perspectiva, que es la perspectiva blanca, por decirlo de alguna forma, de primer mundo, europea, etcétera. Y luego la otra que sería la práctica cotidiana, es decir, tenemos dos perspectivas, una perspectiva estructural que podríamos inclusive verlo dentro del sistema educativo, que es un sistema educativo que no retoma algunos elementos que vos mencionás, por ejemplo, el idioma como característica principal de un elemento cultural, ¿verdad? Que va traduciendo y va generando toda esa historia, y luego la vida cotidiana. Me gustaría entrar en esta primera etapa de la estructura social. ¿Qué responsabilidad tiene el Ministerio de Educación o el sistema de educación en general para retomar estos elementos que vos planteas que son claves? Bueno, el Ministerio de Educación Pública ha hecho esfuerzos gigantes en torno al abordaje de interculturalidad. O sea, tanto así que es el ministerio que tiene un departamento de educación intercultural, ¿verdad? Y es un ministerio y es un departamento que ha sido líder en torno a abordajes, ¿verdad? De la situación de los grupos étnicos, autóctonos, y ha sido referencia, ¿verdad? Cuando hablamos Ministerio de Educación Pública, poder saber que ahí tiene. El mismo ministerio, conversaba ahora en la tarde con un colega, pues tiene sus comités, ¿verdad? De interculturalidad en las instituciones, ¿verdad? Y es un comité compuesto por distintos profesionales, ¿verdad? Está el profesor de música, está el de estudios sociales, es decir, hay una gran diversidad disciplinaria en esos comités de interculturalidad. ¿Cuál sería la responsabilidad del MEP a nivel curricular? Vamos a ver, estamos en un momento donde estamos hablando de transformación curricular. Los planeamientos son a partir de habilidades, ¿verdad? Y justamente hemos podido ver cómo eso ha venido inclusive hasta transformar de cómo estamos evaluando a los y las estudiantes. Entonces, dentro de esa perspectiva, por supuesto que la interculturalidad siempre va a estar intrínseca a mi realidad de aula. La interculturalidad y esa diversidad va a estar en mi escenario, ¿verdad? En los chicos que yo tengo en mi clase, ¿verdad? Por supuesto que hay todavía muchísimo que investigar, ¿verdad? Hay muchísimo todavía por poder comprender y profundizar, ¿verdad? Pero entonces, al final, la responsabilidad curricular podría empezar justamente, no solamente a partir del aparato institucional, sino de justamente estos espacios de actualización que estamos teniendo en estos momentos, ¿verdad? Y poder caer en la cuenta de que la interculturalidad está en mi persona y en mi grupo más de lo que yo podría pensar. Eso entonces me lleva a una responsabilidad en el discurso de hablar de identidades, ¿verdad? Como un plural. Porque hablar de identidad costarricense viene a ser singular, es decir, solamente hay una. Y ya vemos justamente que
Mismas regiones han hecho esfuerzos por hacerse conocer, por hacerse sentir, ¿verdad? Todos los esfuerzos en todas estas actividades que se han hecho con los estudiantes va justamente alimentando ese orgullo por la historia local, por la historia regional. Entonces sí, empecemos a hablar por identidades costarricenses y ya por supuesto que en ese plural estamos todos y todas. Me voy a agarrar de eso que planteas también como para mostrarte un dato nada más, un par de datos y luego que me des tu opinión. El rol docente es transformador, ¿verdad? Por su rol histórico, pero la formación docente es importantísima. Total. ¿Verdad? Y para eso, para muchas de las cosas que vos planteas, me parece y que la gente que está participando también plantea, me parece que es determinante revisar cómo están formando las universidades para involucrar a la población docente a un ejercicio más práctico, ¿verdad? De esta temática. Que nosotros en el área de investigación hace un par de años hicimos algunas consultas relacionadas a la interculturalidad y un par de preguntas era, ¿qué tan preparada se siente la persona docente para poder abordar la temática de interculturalidad? Y había un 56% que indicó que no se sentía preparada, ¿verdad? Lo cual es un dato bastante considerable. Y otra pregunta que habíamos planteado era si habían recibido algún curso relacionado plenamente en el abordaje de la interculturalidad teórica y metodológica, y el 76% nos indicó que no. Correcto. Es decir, estamos teniendo un contexto en donde tenemos todavía una cierta deuda histórica, inclusive en la formación docente. Claro, pero claro. Sí, eso lo vinculo con el hecho de que por el abordaje caemos en pensar como docentes de que todo este abordaje intercultural es de estudios sociales. Esto es de estudios sociales. Esto es de educación ciudadana. Esto es para educación cívica, ¿verdad? Cuando tocamos un poquito el asunto musical, eso le toca a la de música, ¿verdad? Cuando hablamos un poco del poema, eso es a la de español, ¿verdad? Y sí, es decir, es indiscutible el dato, la cuestión de la formación inicial, hay una carencia, ¿verdad? Como también la hay ahora en esos escenarios de educación inclusiva, ¿verdad? También esto es a la par, ¿verdad? Cuando hablamos de educación inclusiva, hablamos no solamente de personas en condición de discapacidad, ¿verdad? Sino también todo este aparataje de diversidad étnica. Entonces, sí, ahí tenemos que empezar por decir, hay un vacío. Por supuesto que, punto y seguido de esto, es completamente natural que yo como profesional en educación me sienta en un desamparo, ¿verdad? De contenido, en abordaje, ¿verdad? O sea, ahora, ¿con qué se come esto? ¿Verdad? ¿Con qué se come esto? Entonces, sí, justamente por eso es que el colegio profesional ha establecido durante 7 años espacios pequeñitos como estos, ¿verdad? Para poder llegar a la actualización, para poder llegar a este compartir y que nos llevemos un panorama, que nos llevemos un punto de partida, o sea, ¿por dónde empiezo? ¿Verdad? Y que podamos ver que al final, pese a que pensamos que la interculturalidad es algo muy de los estudios sociales, realmente empoderarnos y decir, es que esto es algo muy nuestro, ¿verdad? Esto es algo muy nuestro. Y el diálogo aquí como estrategia en la mediación pedagógica es fundamental. Vean, poder sentarnos a escucharnos, a hacer preguntas que son fundamentales, nos van a dar las herramientas, porque al final yo como docente, si yo soy de Alajuela y me nombran en Punta Arenas, ¿verdad? Yo tengo que llegar a conocer la historia local de la región, ¿verdad? Y ver que incluso la cuestión lingüística va a ser distinta, ¿verdad? La cuestión alimenticia puede que también tenga sus variables. Entonces es alimentarme y poder estar con la seguridad de que lo que yo estoy haciendo finalmente es el camino, porque interculturalidad es hablar de nosotros mismos, de nuestra realidad docente, de nuestra realidad de aula y de la realidad de cada uno de los chiquitos y los chicos que tenemos, ¿verdad? Que como lo decían varias colegas, vienen de... es un centro con alta presencia nicaragüense, es un centro con alta migración,
¿verdad? De X grupo, etcétera, etcétera. Entonces, es eso, ¿verdad? Desaprendernos de la idea de que eso es una cuestión meramente de estudios sociales y poder abrazarla y con eso sentir esto es familiar, ¿verdad? Que al final es el objetivo. Voy a plantearte las últimas dos consultas, De acuerdo. Alejandra. Sí. Ya para ir cerrando, la primera es que nos la plantearon bastante, es qué tipo de prácticas docentes en el aula o pedagógicas podría recomendar para el abordaje de la interculturalidad. Y la segunda, por acá nos consultan y me gustaría que aproveches el espacio ya como persona con bastante experiencia en la temática y con bastante tiempo de trabajar en Ecolipro, es que aparte de las charlas se ha generado de parte de Ecolipro para intentar mejorar las herramientas docentes en el ámbito de la interculturalidad. Entonces, tal vez esos dos para que puedas ampliarnos un poco como cierre. Muy bien, muchísimas gracias. Claro, porque entonces la primera pregunta es, bueno, ¿qué abordo en interculturalidad? La segunda pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Verdad? Y partamos del hecho de que como docentes estamos en una realidad súper apretada, ¿verdad? En la producción de guías, en la revisión de guías, en este trabajo bimodal. Pero hay estrategias, ¿verdad? Hay estrategias que han sido estrategias exitosas, estrategias didácticas exitosas, ¿verdad? Y son sencillas, es decir, aquí no es una cuestión de decir, tengo que generar pues toda una investigación, no, esto son estrategias muy sencillas. La primera, mesas de diálogo, ¿verdad? Y nos las encontramos inclusive también en las propuestas de guías de trabajo intercultural que tiene el Ministerio de Educación Pública, están en la página del mismo MEP, y uno accesa, ¿verdad? Una guía donde podamos reconocer finalmente cuáles son estas grandes manifestaciones culturales de Costa Rica, no solamente en construcción de identidades, sino también en cuestión de producción musical y demás. Entonces ahí tenemos Guanacaste como un primer gran referente, tenemos Limón como otro gran referente, ¿verdad? Tenemos Punta Arenas como otro gran referente, es decir, y nos vamos a ir dando cuenta que en realidad Costa Rica está muy enriquecida en torno a ese tipo de manifestación, pero la mesa de diálogo. Y en esta mesa de diálogo poder nosotros plantearnos una guía, ¿verdad? Curricular sobre, ok, ¿cuál es la región en la que yo estoy? Y sobre la región particular en la que yo estoy, ¿qué preguntas voy a plantear? ¿Verdad? Referente a eso. Porque si a mí me nombran en Nicoya, ¿verdad? Ahí, por supuesto, aún en Nicoya, hay cosas que debería aterrizar, ¿verdad? En torno a la historia local y la historia regional. La tarea del árbol genealógico, ¿verdad? Es decir, vamos y recurramos a las abuelas, ¿verdad? Poder decir, bueno, por parte de mi mamá, por parte de mi papá, mis abuelitos, mis abuelitas, porque al final ahí hay un rescate que nos va a decir a nosotros como población estudiantil y como población docente, esta fue finalmente mi ruta de conformación en términos de identidades, en términos de raíces, ¿verdad? Las entrevistas también, digamos, en las grandes investigaciones de países que llevan muy la delantera en interculturalidad, por ejemplo, menciono el caso de Perú, ¿verdad? Perú tiene tesis súper enriquecidas en torno a el manejo desde la pedagogía, ¿verdad? Y entonces al final se resume en el hecho de que es diálogo, ¿verdad? Es participación de diálogo ciudadano. Entonces la entrevista como otro gran puente de información, porque al final, cuando ya tengamos estos resultados, en el aula la dinámica justamente va a saltar con voces saltarinas, ¿verdad? En el sentido de esta es la diversidad que nosotros tenemos y a partir de ahí poder plantearnos rutas de aprendizaje, ¿verdad? Cómo canalizar, qué fueron los datos más relevantes, ¿verdad? Raíces de origen, costumbres alimenticias, cómo se vestían, de acuerdo con el grupo étnico, ¿verdad? Entonces poder hacer pues un encauce curricular de esto. Ahora, con respecto de las herramientas del colegio, bueno, nosotros ya antes de la pandemia, tengo que hacer esta referencia, ¿verdad? Hicimos un primer congreso regional de interculturalidad en Punta Arenas, ahí está Martita, me permito saludarla. Marta Quesada es la asesora de estudios sociales de la Dirección Regional de Punta Arenas, y
El plan era poder hacer ese congreso anual y en distintas regiones del país, o sea, esa era la ruta, ¿verdad? Seguía al año siguiente Upala, ¿verdad? Y ya estábamos haciendo pues todos los, es decir, ya había una ruta marcada para poder ir generando estos espacios de diálogo, porque al final el Congreso de Interculturalidad lo que estaba planteando era diálogo, y a partir de los resultados de cada congreso, poder finalmente hacer síntesis, y eso nos iba a llevar a guías, eso nos iba a llevar a spots de videos y demás. Lo que nos queda, por ejemplo, esta primera experiencia es el documental de Chalía Palacios, ¿verdad? Que está colgado en el canal de YouTube del Colipro, ¿verdad? Y bueno, eso como una gran acción, ¿verdad? Que empezamos a hacer, y ya después a pospandemia por cuestiones justamente de COVID-19, pues no fue posible. Pero entonces ya valiéndonos de las herramientas virtuales, bueno, tenemos este tipo de encuentro virtual. Tenemos también el trabajo de documentales educativos, tenemos el trabajo de infografías, ¿verdad? Que todo eso se encuentra en el portal digital de Colipro para que la persona colegiada pueda accesar y se pueda llevar herramientas para poder alimentar el abordaje intercultural. Por supuesto que siempre vamos a estar en deuda, ¿verdad? Pero al final esos han sido los esfuerzos materiales que al día de hoy nosotros nos podemos encontrar en torno a el resultado del trabajo de Colipro como colegio profesional. Perfecto, Alejandra. Muy amplia tu exposición, muy alta calidad tus respuestas en cuanto a todas las consultas que por acá abordamos. Se quedaron muchas por fuera, pero por cuestiones de tiempo tenemos que cortar acá. No sé si querés hacer un cierre para ya despedirnos. Yo básicamente agradecerles, son las 7:34, todo un día de trabajo, cansancio, agradecerles este ratito que estuvieron aquí compartiendo, ¿verdad? Escuchando, realimentándonos a través del chat, a través de las preguntas. De verdad, muchísimas gracias por su interés, porque al final esto es interés en actualización, eso también es amor por Costa Rica, ¿verdad? Y al final eso son acciones en conjunto que nos fortalecen como educadores en el ejercicio profesional, y agradecerles de verdad desde todas las distintas partes del país que nos hicieron reporte. Esta fue mi humilde contribución. Siempre va a hacer falta tiempo, siempre también va a hacer falta enfoques, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que se les quería compartir en este espacio webinario. Eso sería por mi parte, Carlos. Muchas gracias, Alejandro. De parte de la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva, ha sido un placer contar con su participación. Agradecerle, por supuesto, a Sandra por haber estado dentro de los controles, Alejandra por su exposición, a cada una de las personas colegiadas que participaron con sus comentarios, con sus consultas, o simplemente el hecho de estar acá después de un largo día, como lo plantea Alejandra. Comentarles nada más que posteriormente se les hará llegar un formulario para que evalúen la actividad, y a partir de eso ustedes van a poder dar su perspectiva a la actividad, y por supuesto si quieren algunas otras actividades. Les recordamos también que revisen los medios de comunicación oficiales de parte de Colipro para que visualicen las próximas actividades, que también puedan participar en estas. Y bueno, nada más que agradecerles y desearles muchísimos éxitos, y prontamente nos encontraremos en próximas actividades. Saludos.